Sobre lo que es el FOC, que tanto nos interesa para los que cazamos con arco. El FOC es el Front of Center Shot, que llaman los americanos. Entonces, como os visteis en los vídeos anteriores, esta es la flecha que hice para cazar. Tengo aquí, os he marcado aquí un poco para que veáis. Para calcular el FOC, lo que tenemos que hacer es, desde donde termina el carbono, sin el inserto y sin la punta, medimos hasta lo que es donde va a ir la cuerda metida, lo que sería aquí la garganta o el huequito ese que tenemos aquí, donde va a ir colocada la cuerda. Medimos esto, ¿ok? Tenemos esta medida, en mi caso, tengo aquí apuntado la chuleta, en mi caso mide 27,5 pulgadas de longitud. Luego nos hace falta saber dónde tenemos el balance de lo que es la flecha. En mi caso, como veis, está ahí, un poquito más ahí. Ahí tengo una marquita. Yo no lo hice en el dedo, subía. Lo que hice fue el aparatito este bonding, que es para separar el cable, que es como una especie de E, sin el palito en medio, lo coloqué, entonces es una cosa muy delgadita. Ahí lo puse en el medio. Y tengo aquí marcada la mitad de la flecha, que es la medida de 27,5, justo esta es la mitad, y que me da aquí. Y luego tengo aquí el punto de balance, que es lo que se hecho ahora con el dedo, pero que en su día va a hacer más preciso, lo hice sobre algo que sea muy delgadito, para tener mejor marca, lo tengo aquí. Entonces, de 27,5 que mide aquí a aquí, del punto de balance hacia atrás, me mide 13,75. Aquí está la mitad y aquí está lo que es la parte trasera, lo que mide hacia atrás. El FOC es este pedacito de la mitad de la flecha. ¿Qué porcentaje tengo, diríamos, de balanceo? Esto sería el FOC, este pedazo. En mi caso me da 14,5. Es mi FOC con esta flecha. Estuve mirando un poco también qué momentum y qué KE o energía cinética tenía. Me metí en las tablas de Coltip, le metí los datos que me pedía, y ahí lo que me da es que esta flecha, que acordaros pesaba 453 grains, y la disparaba a 274 FPS. Esto, la energía cinética que me da es de 75,53 y el momentum es de 0,555. Para cazar en Estados Unidos, lo que ellos llaman el big game, que sería el alce, el moose, el grizzly, toda la zona prácticamente de Estados Unidos, recomiendan por encima de 65. Yo tengo 75,53 con este peso flecha. 453 disparado a 274 FPS. ¿Cómo se calcula la energía cinética, el EK, y cómo se calcula el momentum? Os pondré, cuando haga el vídeo, lo que es la fórmula, pero os lo voy a explicar un poquito. La fórmula es el peso de la flecha total, con punta, con inserto y con todo, tal y cual está aquí, que en mi caso es 453, lo multiplicamos por 274, que es la velocidad al cuadrado. Y ese número que nos da lo dividimos en 450.240. Y ahí me da un KE, o energía cinética, de 75,53. Y para calcular lo que es el momentum, 453, el peso de la flecha, lo multiplicamos por 274 y lo dividimos en 225.400. Y ahí me da 0,550. Con esta flecha. ¿Qué es mejor? Energía cinética versus momentum versus buena velocidad. Ahí está lo que siempre andamos discutiendo, lo que cazamos con arco, qué es lo que es mejor. Lo mejor es un buen FOC. Por ejemplo, esta flecha tiene 14,5. Se recomienda para caza un FOC de 15. ¿Por qué?
Porque con un FOD de 15 tenemos suficiente velocidad y suficiente penetración, como os he dicho en los números que tengo de la energía cinética y el momentum, con casi 15% de FOG que tengo yo. Es como el número ideal para cazar con arco y, como veis, prácticamente para toda la fauna de Estados Unidos. Animales grandes y animales pequeños. ¿Qué es lo que hice? Hice una prueba el día pasado. Esta flecha que la tengo desde hace un montón de años, que es con la primera que empecé a cazar, que es una Black Tam, que yo creo que esta empresa ya ni existe, y esta me pesa 600 grains, 603 para ser exactos, vamos a poner 600 grains. Lo pasé por el cronógrafo y me daba 243 FPS. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho lo mismo para hacer una prueba, he multiplicado los 600 grains de la flecha por 244 FPS al cuadrado y lo he dividido en 450.240 para calcular la KE. Con esta flecha me daba 75,53 KE, energía cinética. Y con esta me da 79,33, que son más o menos como 3, algo, no llega a 4 más energía cinética esta que esta. Y el momentum, 600 grains, lo multiplicamos por la velocidad que dispara esta flecha, que son 244 FPS, y lo dividimos en 225.400. Me da esta flecha que tengo un momentum de 0,644. En esta tenía 0,550, o sea, un poquito más de momentum tengo con esta y un poquito más de energía cinética o KE. Pero, ¿en qué peco? En que esta va a 244, relativamente muy lenta, y esta va a 234, relativamente veloz. Aquí tenemos más momentum, tenemos también más energía cinética, pero tenemos, diríamos, el contra de la poca velocidad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un animal a 40 metros o a 45 metros, voy caminando, ese animal se me va un poco alejando y no me da tiempo de meter telémetro, llevo un solo pin en el visor, lo tenía puesto a 40, tengo que empezar a compensar la distancia a la que está, porque no me da tiempo de mover el visor, no me da tiempo de meter el telémetro y le disparo. Si me equivoco con esta velocidad y este peso de flecha a más de 40 metros, en 3-4 metros, esta flecha va a ir por abajo. Va a tardar un montón en llegar. Si pasa lo mismo, en la misma situación de caza, con esta flecha a 234 y me equivoco en un par de metros, a partir de 40 metros, esta flecha, si no es en el sitio, va a impactar 1 pulgada, 2 pulgadas más abajo. Voy a seguir metiendo la flecha en la vital, en su zona vital. Y tengo suficiente energía cinética y suficiente momentum para entrar. Luego, la energía cinética es la velocidad o la energía a la que va esta flecha. Cuanto más liviana, más energía cinética, más velocidad. Cuanto más pesada, menos energía cinética, más lenta. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre un buen momentum y una buena KE o energía cinética y una buena velocidad. Por eso mismo esta flecha creo que es ideal. Y recordar que la voy a disparar con 2 filos, por lo que también voy a tener mejor penetración que si dispara con una de 3 filos o que si dispara con una mecánica. ¿Qué más? La energía cinética, como os he dicho, es la velocidad que lleva. ¿Cuándo entra el momentum en el juego? Esto va volando y el momento que impacta, ahí es cuando entra el momentum, que no es más que la capacidad que tiene esta flecha de mantener, diríamos, el punch, la pegada. Si yo disparo una flecha muy liviana a mucha velocidad, cuando pega aquí, como lleva mucha energía cinética porque lleva mucha velocidad, pero como trae poco momentum, poco peso, cuando golpee va a penetrar menos porque no tiene momentum, no tiene una, ¿cómo se llama? No mantiene la energía cinética lo suficiente para poder penetrar. Esta va a ir mucho más lenta, pero cuando golpee, como nos da que da como 4 o 5 más
de momentum que esta otra, sí que es verdad que va a penetrar un poquito más, pero va a tener ese pro contra que os he dicho, que es la velocidad. Entonces, energía cinética, la velocidad a la que va, o la energía que lleva cuando es impulsada, y el momento que impacta, ahí nos entra en juego el momentum, que es la capacidad que tiene esa flecha de seguir, digamos, empujando o haciendo fuerza. Es como, por ejemplo, que yo coja dos objetos parecidos, una pelota de ping-pong y una pelota de golf. Lanzo una irá más rápido, por el momento que me impacte en el cuerpo no voy a sentir nada con la de ping-pong. Con la de golf la voy a lanzar, va a ir más lenta, pero me va a pegar más golpe. Es un poquito para que veáis la diferencia de energía cinética versus momento, que es el momento de impactar. Entonces, como veis, la flecha que hice en su día creo que es una flecha buena, tengo buena velocidad, tengo buena energía cinética y tengo buen momentum para cazar prácticamente cualquier cosa. Y con esta, pues lo mismo, tendría también para todo, pero me falla un poco la velocidad, lo que va a tardar esa flecha en llegar, que también es importante. Si estamos cazando en una zona de bosque, en una zona donde haya mucha rama, esta flecha a 40 metros me va a pedir mucha más parábola que esta, que va a ir mucho más derechita. Entonces, el fog, el momentum y la energía cinética, como veis, son cosas completamente diferentes, pero la combinación perfecta entre las tres, de velocidad, peso flecha y momentum, es lo que hay que intentar buscar. Por eso mismo se dice que el fog ideal para una flecha de caza, para poder cazar todo lo que os he comentado, es más o menos un 15, un 14% de fog. El fog, hay diferentes tipos de fog. Para cazar, entre 10 y 15 es lo que se recomienda, sobre todo el 15 es como el número perfecto, o sea que todo el mundo quiere llegar, digamos. Luego ya de 15 a 16, 17, 18, hasta 20, imaginaos, si yo tengo aquí la mitad de la flecha y aquí está mi fog, que es este trocito que os he dicho, al meterle yo aquí más peso flecha, cuando lo ponga en el balanceo, diríamos, mi fog va a ser, pues de aquí hasta la mitad, va a ser todo esto que va a tener fog, casi un 17, un 18 o un 20%, porque aquí tengo un montón de peso, un montón de punta. Pero eso ya hablamos ya de fog muy extremos. Y eso va a pasar lo que pasa con esto, que va a perder un montón de velocidad, la flecha me va a caer un montón abajo y, en caso de que me equivoque en la distancia, que no me dé tiempo de meter telémetro o lo que sea, pues esta flecha pasa por abajo del animal, o lo voy a pegar en la parte de abajo, o lo voy a dejar herido, o va a pasar por lo que sea. Para disparar de cerca a un jabalí en espera a 20 metros, 25, que sé que va a estar ahí, sé la distancia, pues sí, una flecha pesada con un fog del 18, 19, 20%, pues sí, porque la verdad que si esa flecha me va a volar a 240, 230 y tantos, a 20 metros la verdad que el jabalí poco tiempo le va a dar de esquivar o de hacer alguna cosa rara, y aunque no tenga mucha velocidad, como tengo mucho peso, va a tener buena penetración. Pero para cazar a rececho, para tiros ya a partir de 30, 40 metros, una flecha con un fog muy adelantado, con este trozo de aquí, mucho peso, muy adelantado, la verdad que pierdes, yo creo que pierdes distancia, pierdes eficacia, pierdes todo, yo creo. Entonces, por eso mismo encontrar un equilibrio entre estos tres factores que son súper importantes para lo que es la caza. Volviendo un poquito a lo del fog, mucha gente se piensa, o sea, para el fog lo ideal para tener un buen fog es que el tubo en sí mismo sea ligero y rígido. Hoy en día tenemos tubos que tienen spine 300 y spine 250, o sea que son verdaderas barras de acero, que solamente tienen un peso de 8 grains, 9 grains. Porque si yo tengo un tubo muy ligero, en lo que son grains por pulgada, de unas 8 o 9 como mucho, y es un tubo rígido de 250 o de 300, el momento que yo le pongo aquí peso, como el tubo tiene pocas pulgadas pocos grains por pulgada, voy a tener mucho mejor balanceo y mucho más adelantado, porque esto de aquí, diríamos, pesa menos que si parto con un tubo que pesa pues 10 grains o 11 grains por pulgada. Entonces, lo ideal para un fog bueno y conseguir un 15% es tubo ligero, rígido, peso de inserto y punta adelante, y aquí atrás poner el menor peso posible. Yo le puse los 3 vanes y le puse también un arrow rack. Si no pusiera ese arrow rack, seguramente de un 15 me iría a un 16 o a un 17% de fog. ¿Por qué?
porque cada 5 grains o 6 grains que le añadamos aquí atrás, a la hora de hacer el contrapeso para calcular el FOC, cada 5 o 6 grains que le añado de aquí atrás, me va a suponer tener que meterle aquí delante 20 o 25 grains más para compensar un poquito eso. Entonces yo aquí ya le metí 5 grains más solamente con el arrow wrap que le metí. Y tengo 3 veins. Si le metiera 4 veins, le estaría metiendo otros 5, y aquí pues en vez de tener un 15%, la mitad de la flecha, y aquí el FOC mío, que es esto, un 15%, en el momento de meter aquí más peso, ese FOC pues del 15, pues igual me iría al 12 o me iría al 11, se me reduciría el FOC aquí, porque le estoy metiendo más peso aquí y la flecha ya no haría tanto así, haría más con el peso aquí. Entonces, recordad, cada grace que le meta aquí de más, ese FOC que tengo se me va a reducir, me va a quedar el FOC menor, también para que tengáis en cuenta. Por eso mismo, lo del vídeo anterior, que ponerle 3 o 4 plumas, ya dije un poco por qué y por qué no. En este caso, meterle 4 plumas, estaremos metiendo pues, más grains aquí, total, le tendría que empezar a meter más peso aquí, y al final lo que haría es empezar a meterle más peso al conjunto de la flecha. No, pasaría un poco lo de esto. Pues espero que haya quedado un poco más claro lo que es el FOC, lo que es la energía cinética y lo que es el momentum, la importancia de buscar un poco el equilibrio para que esto funcione y tengamos un buen setup de flecha para cazar. Y lo que os comentaba, el siguiente vídeo será un poquito sobre los spines de las flechas y cuál es su importancia y cómo un poco también calcular o ver un poco cómo colocar también nuestra flecha en el arco para que todas nos salgan volando de la misma manera. ¿De acuerdo? Acordaos, un like y suscribiros al canal, que cada semana, como os he comentado siempre, voy a hacer algún vídeo. Gracias.